Saludos alumnos y alumnas de noveno grado. Vamos a trabajar el contenido de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente que corresponde a la semana 3 del año 2022. La unidad número 2 se llama el calor como energía. Los contenidos propuestos son efectos del calor en la dilatación de sólidos y diferencia entre el calor y la temperatura. ¿Qué es temperatura? La cantidad que nos dice qué tan caliente o qué tan frío está un objeto respecto a cierta referencia es la temperatura. Expresamos la temperatura por medio de un número que corresponde a una marca en cierta escala graduada. ¿Cómo se mide? Casi toda la materia se expande cuando aumenta su temperatura y se contrae cuando ésta disminuye. Un termómetro común mide la temperatura mostrando la expansión y la contracción de un líquido. En general, mercurio o alcohol teñido que se encuentra en un tubo de vidrio provisto de una escala. Y vamos a hablar un poco sobre la temperatura y la energía cinética. La temperatura está asociada con los movimientos aleatorios de las moléculas de una sustancia. La temperatura no es una medida de la energía cinética total de las moléculas de una sustancia. Hay 2 veces más energía cinética en 2 litros de agua hirviente que en 1 litro. Pero la temperatura de ambas cantidades de agua es similar porque la energía cinética promedio de las moléculas es la misma en ambas. Diferencia entre temperatura y calor. El calor es energía que se transfiere de una sustancia a otra debido a una diferencia de temperatura. La cantidad de calor que interviene en la transferencia se mide en términos de algún cambio, como por ejemplo el cambio en una cantidad conocida de agua que absorbe calor. El cambio de temperatura de una sustancia que absorbe calor depende de la cantidad de la sustancia considerada. Una cantidad de calor capaz de hacer hervir un tazón de sopa quizás eleve la temperatura de una olla o de sopa solo unos cuantos grados. La dilatación térmica de los sólidos. Llamamos dilatación térmica al aumento en las dimensiones que experimenta un cuerpo sólido cuando se eleva su temperatura. Este aumento de temperatura origina que las moléculas de la misma se agiten más rápido y tiendan a separarse. La dilatación puede ser lineal, superficial o volumétrica, de acuerdo a si cambia su longitud, su área o su volumen. Veamos la dilatación lineal. El efecto más frecuente producido por cambios de temperatura es un cambio en el tamaño. Un cambio de un sólido en una dimensión se llama dilatación lineal. Y aquí tenemos un ejemplo en la figura 1 de dilatación lineal de una barra de hierro. También tenemos los coeficientes de dilatación lineal expresados en grados Fahrenheit y en grados centígrados. Y aquí tenemos cada uno de los coeficientes de diferentes materiales como el acero, el aluminio, el zinc, el cobre, el concreto, el hierro, el latón, la plata, el plomo, el vidrio, Pirex. También está la dilatación superficial. La dilatación lineal no se restringe a la longitud de un sólido. Por ejemplo, en un cilindro sólido, la longitud, el diámetro y la diagonal trazada a través del sólido aumentarán sus dimensiones en la misma proporción. En realidad, la dilatación de una superficie es exactamente análoga a una ampliación fotográfica. Por ejemplo, si el material tiene un agujero, el área de este se dilata en la misma razón que si estuviera relleno del material. Y aquí podemos ver un ejemplo de la dilatación superficial. También el coeficiente de dilatación superficial, gamma, es aproximadamente el doble del coeficiente de dilatación lineal. ¿De acuerdo? También existe lo que es la dilatación volumétrica. La dilatación del material calentado es la misma en todas direcciones, por tanto el volumen de un líquido, gas o sólido tendrá un incremento en volumen predecible al aumentar la temperatura. Y aquí vienen algunos ejemplos de cada uno de los cálculos de los diferentes tipos de dilatación que estamos presentando. Vamos al ponte a prueba. Contesta las siguientes preguntas. 1. ¿De qué depende el cambio de temperatura de una sustancia que transfiere calor? Depende de la cantidad de la sustancia considerada. Pregunta 2. ¿Es el aumento en las dimensiones que experimenta un cuerpo sólido cuando se eleva su temperatura? Estamos hablando de dilatación térmica. Pregunta 3. ¿Es el cambio de longitud por unidad de longitud por cada grado que cambia la temperatura? Estamos hablando de coeficiente de dilatación lineal. 4.
El coeficiente de dilatación superficial es aproximadamente el doble del coeficiente de dilatación lineal verdadero. Justamente lo acabamos de leer. Pregunta 5. Para materiales sólidos, el coeficiente de dilatación volumétrica es aproximadamente el doble del coeficiente de dilatación lineal falso. Luego vienen las tareas de la semana. La longitud de un puente es 100 metros cuando la temperatura es 20 grados centígrados. En cuanto aumenta su longitud en un día de verano en que la temperatura es 40 grados centígrados. Y aquí aparecen las imágenes. Tendríamos que la dilatación térmica es el incremento de longitud, volumen u otra dimensión métrica que sufre un cuerpo por el aumento de temperatura. El cambio total de longitud de la dimensión lineal se determina con la siguiente expresión, donde tenemos que alfa es el coeficiente de dilatación lineal en grados centígrados menos 1. LO es la longitud inicial en metros. LF longitud final en metros. TO es la temperatura inicial en grados centígrados, TF temperatura final en grados centígrados, y aquí metemos los datos para poder usar esta fórmula, ¿de acuerdo? Los datos LO estamos hablando de 100 metros, TO 20 grados centígrados, TF 40 grados centígrados, alfa 2 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. Hacemos las operaciones correspondientes y tendríamos que la dilatación térmica al final, lo que nos están solicitando sobre es en cuanto aumenta su longitud en un día de verano en que la temperatura es 40 grados centígrados, aumenta en 0.004 metros al hacer las operaciones que la fórmula nos indica. Vamos con el número 2. Se tiene un círculo metálico de radio de 1 centímetro y beta es igual a 2.02 por 10 a la menos 4 sobre grados centígrados. En cuantos grados centígrados se debe elevar la temperatura de tal modo que el nuevo radio del círculo sea igual a 1.02. Aquí pueden observar ustedes las operaciones y los procesos que se han realizado. Beta es igual a 2.02 por 10 a la menos 4 grados centígrados. Aquí tenemos el primer radio, el segundo radio. Calcular el área inicial y el área final. Luego tendríamos los grados para elevar la temperatura. Aplicamos la fórmula área inicial, pi, área final, radio inicial, radio final. Hacemos los procesos que corresponden y la temperatura que debe elevarse es de 198 grados centígrados para que el nuevo radio del círculo sea igual a 1.02 centímetros. 198 grados centígrados para que el nuevo radio del círculo sea igual a 1.02 centímetros. Esto es para el ejercicio 2 que aparece en este caso. Luego parece que viene un tercer ejercicio. Dice: un béiker o vaso de precipitado contiene 1000 centímetros cúbicos de mercurio lleno hasta el borde. Si se incrementa la temperatura en 100 grados centígrados y el béiker alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos, ¿cuánto de mercurio se derrama? Y tendríamos que... La respuesta sería la dilatación térmica, que es el incremento de longitud, volumen u otra dimensión métrica que sufre un cuerpo por el aumento de la temperatura. Tendríamos el cambio total de longitud de la dimensión lineal se determina con la siguiente expresión, que es la que tenemos acá, donde alfa es el coeficiente de dilatación lineal, BO es el volumen inicial en centímetros cúbicos, BF es el volumen final en centímetros cúbicos, TO es la temperatura inicial en grados centígrados, TF es la temperatura final en grados centígrados. Los datos que tenemos: BO es 1000 centímetros cúbicos, delta T es igual a 100 grados centígrados, BF es igual a 1009 centímetros cúbicos,
alfa es igual a 6 por 10 a la menos 5 sobre grados centígrados, entonces la dilatación térmica aplicando estos procesos, 1000 centímetros cúbicos menos 1009 centímetros cúbicos, estamos hablando de que nos están pidiendo si se incrementa la temperatura en 100 grados centígrados y el beaker alcanza un volumen de 1009 centímetros cúbicos, ¿cuánto de mercurio se derrama? Estaríamos hablando que en este caso, para este ejercicio en particular, la temperatura o la respuesta final sobre cuánto se derrama sería de 9 centímetros, delta V sería igual a 9 centímetros cúbicos. Eso es lo que podemos obtener al hacer los procesos correspondientes en el ejercicio 3 de las tareas de la semana. Entonces, de este modo, alumnos y alumnas de noveno grado estaríamos completando el tema que corresponde a la semana 3 de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente, diferencia entre el calor y la temperatura y efectos del calor en la dilatación de sólidos. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones a todos y todas.